Mi nombre es Carly, soy de León, viviendo en Barcelona hace unos cuantos años. Tengo 31 años y trabajo de mecánico. Me vine a Barcelona por tema de estudios, para trabajar mecánica, ya que allí no hay mucha cosa. Estuve estudiando mecánica de motos y al final acabé liándome con los coches. Empecé a driftear solo con unos amigos en la calle, como todo el mundo empieza. Habían pocas tandas de aquella y bueno, fuimos aprendiendo viendo vídeos en internet y entre nosotros. Empecé a tomarme en serio ser piloto de drift cuando empezó el campeonato aquí en España. Preparábamos los coches más en serio, dejábamos de hacer el tonto por la calle. Me financio el drift con mi sueldo de trabajo. Mis patrocinadores no pagan dinero, simplemente me dan especies, que se llama. Es que te pintan el coche o te arreglan las llantas o cosas así, piezas, todo. La idea surgió de vender camisetas, pegatinas, más que nada por la gente que te lo pregunta cuando vas a eventos, si tienes camisetas, si tienes pegatinas y tal. Y es una buena manera de financiarte un poco el tema del drift. La gente se piensa que es porque quieres ganarte dinero y te vas a hacer rico, pero no. Simplemente que igual vendes unas camisetas, pues te puedes comprar unas ruedas, puedes pagar la gasolina, las tandas. Bueno, el inicio de todo... Siempre he tenido apoyo de mi familia. De mi madre no, le costaba un poquito más, que es lo típico de que lo ve todo inseguro, pero de mi padre sí me ha ayudado bastante con el tema del coche. Cuando lo arreglaba en casa, yo no trabajaba en ningún taller, trabajaba en la obra hace años y lo arreglaba en casa y mi padre me ayudaba siempre. Los mejores momentos de conseguir todo esto es ver que lo que te propones lo puedes conseguir trabajando, siempre trabajando. Yo, por ejemplo, no tengo la ayuda de mi familia económicamente, como pueden tener otros, o que seas más adinerado o que cobres mucho dinero al mes. Prácticamente cobro como una persona normal. Entonces, para mí los mejores momentos es conocer toda la gente que conoces en el camino. Haces muy buenos amigos, conoces gente de todo el mundo por las redes sociales y todo nos une lo mismo, ¿sabes? La misma pasión. Y los peores momentos, pues cuando tienes algún problema con el coche, cuando ves que no puedes ir a según qué sitios porque no te llega económicamente, te lo tienes que perder. Entonces creo que esos son los peores momentos, el no poder disfrutar de lo que te gusta. Sacrificios que he tenido que hacer ya de primeras fue venirme a estudiar aquí solo. Yo me vine a casa de mis abuelos, dejé a mis padres, a mi hermana, a mi familia de allí, simplemente para estudiar lo que me apasionaba. Allí empezó todo. Luego ya pues te privas de muchas cosas, de salir de fiesta, de comprarte ropa cada mes, de todo, simplemente para tener lo que a ti te gusta. Administrarte el dinero en sí de lo que tú quieres. Hay gente que cobra a final de mes y se va de fiesta un fin de semana y se gasta 500 euros. Yo pues me lo gasto en el coche, que es lo que de verdad me llena. Yo lo peculiar que le veo al drift es que es el control del descontrol. Lo normal de un coche en un circuito es llevarlo al límite sin que el coche derrape, sin perder tiempo, sin llevar una línea perfecta. Y en el drift es todo lo contrario. Obligas el coche a llevarlo al límite, a sus límites de derrapar y hacer una buena trazada. Entre carrera y carrera nunca he entrenado yo. Nunca he tenido la oportunidad de ir a un circuito que nos dejen entrenar, ni he podido por tiempo, por trabajo. Entonces siempre hemos ido empalmando de carrera en carrera. Hombre, el simulador ayuda mucho a entrenar. La gente tiene un concepto de que es que el juego no es muy real, es que la conducción tal, pero yo lo que he aprendido en todos estos años es la sensación del volante. Cuando el coche se empieza a derrapar un poquito, tú ya lo notas en el volante, que se pone blando, todo. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo. El juego, el Assetto Corsa. Ese es el de ahora, pero antes jugaba con uno que se llamaba Life for Speed, que se veía fatal. O sea, el juego en sí se ve muy mal, muy pixelado y todo, pero para mí es el mejor juego de físicas de volante. Es increíble. Yo me exigía mucho con ese juego. A ver, la automoción para mí es todo. Es lo que me llena. Yo me levanto cada día por ese motivo y me acuesto por ese motivo. O sea, puedes estar triste y coger el coche y es una terapia, ¿sabes? No solo ir a correr a un circuito, para mí es todo. No solo conducir, arreglarlos, por ejemplo. Yo me he sentado mucho delante de este coche con una silla y simplemente mirarlo y saber que lo que estás haciendo te puede llevar a algo, ¿sabes? Todo eso te llena. No siempre me ha apasionado. Yo cuando, ya te decía antes, que había venido a estudiar mecánica de motos, yo no pensaba que iba a tener un coche en mi vida. Estaba emperrado con las motos y nada. Y al final me saqué el carnet de coche para ir a trabajar y desde ahí ya me hizo el clic y coches. Dejé las motos de lado y coches. Nunca me lo hubiera imaginado, pero
así fue. Mi primer coche fue un Seat Ibiza, que me duró 7 meses. Lo preparé bastante de motor, suspensiones, todo, y acabé, bueno, me salí en un barranco y me caí por abajo. Di vueltas de campana y ahí fue un poco locura. Pero bueno, eso me hizo avanzar. Sí, el accidente más fuerte que he tenido fue ese. Con 18 años y en una zona de curvas de noche, no se veía nada, no había farolas, no había nada, y me acabé saliendo barranco abajo. Por suerte no me hice nada. Dimos vueltas de campana, se quedó el coche boca abajo. O sea, tuvimos que salir dando patadas a la puerta, hasta la carretera no veíamos nada, hasta que pasó un coche. Ni con grúa lo pudieron sacar. Tuvo que venir un camión con una pluma y tirar de él. Al final lo fueron arrastrando hasta la carretera. Sí, fue una locura. Soñé mucho con ese accidente. He tenido muchas multas, sí. He aprendido así, a hacer el drift en circuito y portarme bien en la calle a base de multas. Pero me alegro realmente porque yo ahora lo veo en chicos jóvenes que bueno, yo de aquella no subíamos vídeos a internet, no hacíamos nada, ¿no? Por miedo. A mí ya me pillaban de por sí en mi pueblo. Pero ahora lo veo y lo veo muy peligroso. Porque tú puedes estar conduciendo normal y puede venirte alguien inexperto y darte un golpe con gente que lleve sus niños y todo. Es duro, puede ser muy duro. Ahora lo ves así cuando ya creces, pero bueno, de pequeño... Mi amor por el JDM y el drift es más que nada por el drift. El JDM ha sido con los años. Yo siempre había tenido BMWs y tal, pero por el tema del drift era por diferente. Yo de pequeño veía vídeos de drift y claro, aquí en España no era muy normal. En Japón hace muchísimos años que se practica el drift y aquí no era normal y me entusiasmó eso, el tener esa habilidad, por llamarlo de alguna manera, en hacer el drift. A ver, el coche de mis sueños es un Pagani Zonda R, que sé que va a ser imposible de tener, pero para mí es una obra de ingeniería increíble. Es un coche que no se parece a otro coche. Lo ves y parece una nave espacial. Tengo muchos coches favoritos que me gustaría tener a lo largo de la vida. Me gustaría tener un GTR, para mí es mi unicornio, por decirlo de alguna manera. El Supra siempre me había gustado, nunca pensé que fuera a tener ninguno, pero tuve la oportunidad y bueno, lo tengo. A ver, nosotros queremos grip en un coche de drift porque a la hora de competir no solo depende que lo hagas muy bonito, ¿sabes? Depende de que si te toca otro coche que tenga más potencia que tú necesitas ir derrapando pero ir rápido a la vez, que no te deje atrás. Entonces siempre buscamos grip. Si no, coches como por ejemplo de 700, 800 caballos con una rueda mala no se movería del sitio. Estaría derrapando pero no cogería velocidad, no llegarías a los sitios. A ver, lo que diferencia sobre todo es el tema del setup, el tema de caídas, de convergencias, de todo. Un coche de grip lleva unas caídas específicas, unas convergencias específicas para que el coche no derrape, apoye lo máximo la rueda. Un coche de drift, a ver, aquí en España hay poca gente que lleve un buen setup de drift, que sepa hacerlo, porque tú no preguntas a alguien que compita en Japón y te va a decir, pues mira, llevo esto es exacto. Esto vas al circuito, empiezas a modificar cosas hasta que tienes tu setup perfecto para ti como coche, piloto, peso, todo. A ver, de cambiarle el motor al coche principalmente es por potencia, luego ya cada uno elige lo que quiere. La gente que dice el drift necesitas mucho par, los motores americanos tienen mucho par, los V8s, pero ya va por gustos. Yo siempre desde pequeño veía vídeos y había siempre un coche que sonaba diferente y ese motor y siempre estabas ahí investigando a ver cuál era hasta que sabías que era pues, un RB o un JZ y yo elegí el JZ por eso mismo. Yo tenía un sueño de que era este coche con este motor y al final pues lo acabas construyendo. A ver, el drift, el tema de accidentes no es muy grave. En un circuito tú te sales a la tierra, a no ser que te choques contra un muro o vuelques, que sí que ha pasado alguna vez que han volcado y ya está, pero no es tan peligroso como por ejemplo eso, una carrera de GTs, que te puede salir a 200 y chocarte contra un muro y suerte. A ver, entre pilotos siempre hay bastante respeto, se pasa muy bien, quieras que no, acabas haciendo amistad. Porque muchas veces sí que ha pasado de que un piloto en plena carrera ha tenido algún fallo y vamos a algunos de los otros pilotos a ayudarle, cuando realmente eso en otras escuderías o en otros equipos no lo harían, siempre van a intentar que no pueda salir. Pero no, sí, entre nosotros siempre nos ayudamos bastante. En mi equipo depende de los que vayamos a la carrera, pero sueles tener 2 mecánicos y alguien que esté allí contigo, pero siempre vamos bastantes, más de 10.
La situación del drift en España está muy mal. Hay gente que va a las tandas y no se porta muy bien, igual dejan los neumáticos tirados o empiezan a acelerar o derrapar en el paddock donde hay gente, entonces ha creado esa mala imagen que ahora los circuitos no quieren. Arreglar, pues es fácil. Tú haces una tanda de drift y el que se porte mal, fuera, es que es así. No puedes estar llamando la atención y luego te dejen ahí 80 neumáticos, ¿sabes? O te ensucien todo, te lo dejen todo tirado. Es que es básicamente cumplir unas normas, como en cualquier otro lado. A ver, de recomendación para que empiecen a derrapar es que se lo tome con calma, que no haga el tonto en la calle, o al menos no lo haga en zonas donde hay gente, que se vayan a un polígono o se vayan a una zona donde no haya nadie, que sea seguro para él y para los demás. Y sobre todo eso, tener paciencia, no querer aprender todo en 2 días, porque no lo vas a conseguir. Una tanda de drift te puede valer más de 100 euros, igual 140, 160, echar 4 o 6 horas. Más luego neumáticos, gasolina, depende de dónde sea el circuito o el transporte, es caro. Yo de pequeño no estudiaba, era muy malo estudiando y me llevaba maquetitas de coche, los pintaba, les hacía de todo. Siempre estaba con las bicis, las desmontaba enteras, el coche de mi padre, todo. O sea, a todo el mundo le pintaba las cosas, se las arreglaba, todo. Entonces ya sabía que por ahí iban a ir los tiros. El primer sueño era tener un coche de drift y especialmente este. Conseguí comprarlo en 2013, fue mi coche de calle, de diario, durante 2 años y aprendí muchísimo con él. Tener este coche con este motor y estar haciendo lo que hago para mí es un sueño. Para mí las claves de mi éxito, a ver, es que tampoco me veo éxito, ni me veo diferente a los demás. Yo no me creo mejor que nadie por hacer lo que hago, ni por haber ganado un campeonato, ni por ni tener este coche, ni el Supra, ni nada. Entonces para mí las claves es la constancia, sobre todo la constancia. Yo he tenido muchos amigos que de pequeños íbamos a derrapar juntos y les encantaba, pero lo dejaron. Vieron que igual no iban mejor o que se gastaban mucho dinero y han acabado dejando de ser constantes. Yo he sido constante, no he parado y aquí sigo, ni pienso en parar. No cambiaría nada de mi camino, sinceramente, porque todo lo que te pasa por algo. Igual que te ponen muchas multas, pues con eso aprendes a que no tienes que hacer el tonto. Realmente aprendes mucho más en un circuito. Yo la primera tanda que hice, por ejemplo, estaba como muy aliviado, ¿no? De joder, no hay coches, no hay policía, no hay gente, ¿sabes? Entonces te dedicas tanto a ti y a tus fallos y a hacer todo mejor que aprendes muchísimo más. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí, así que espero que lo compartáis, que lo comentéis, que le deis me gusta.